Buenas noches, hermanos. En la gracia de Dios, en esta noche terminaremos la consideración de la tercera epístola de Juan. ¿Sí? Habíamos visto en la primera parte de esta tercera epístola la conducta elogiable de Gallo y cómo Juan resaltaba sus características. ¿Sí? En los versículos siguientes, del 9 al 11, Juan presenta un cuadro muy distinto del anterior. ¿Sí? Se refiere a Diótrefes. Era el líder orgulloso y ambicioso de la congregación a la que pertenecía Gallo. Leemos los versículos del 9 al 11 de la tercera carta de Juan. La denuncia contra Diótrefes. Le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder o tener el primer lugar entre ellos, no quiere tener nada que ver con nosotros o no reconoce la autoridad que tengo. ¿Sí? Ahí nos plantea cuál era su ambición egoísta y también las actividades egoístas que desarrollaba a partir del versículo 10 y 11. Cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones. Anda contando chismes y mentiras contra nosotros. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden, y cuando los ayudan, Él los expulsa de la iglesia. Querido amigo, no te dejes influir por ese mal ejemplo, imita solamente lo bueno. Recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios, y que los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios o que no han visto a Dios. ¿Sí? Como dijimos, Juan acá trata la conducta equivocada y la condena de este líder de la iglesia, ¿sí? Llamado Diótrefes. En primer lugar, Juan describe su carácter en el versículo 9 y sus actividades egoístas, los versículos 10 y 11. Ya Juan le había escrito una carta a la iglesia en la que hablaba acerca de Diótrefes. Es una carta que no aparece, se perdió. Posiblemente algunos comentaristas dicen que pudo haber sido Diótrefes quien la rompió o lo que fuere, no importa. La realidad es que no la tenemos, ¿sí? Juan le escribió esa carta a la iglesia en la que Diótrefes era el líder principal y de la que Gallo, como dijimos, era miembro. Esta carta aludida se perdió y no corresponde a las anteriores epístolas de Juan. ¿Qué dice Juan de Diótrefes? Que era ambicioso, le gusta ser el primero de ellos, así dice literalmente. No se nos plantea que hubiese usurpado el oficio de líder o de pastor, sino que abusaba de él de una manera dictatorial. Su abuso de poder llegaba al límite de que no reconocía la autoridad apostólica de Juan. ¿Sí? En el versículo 10, el apóstol particulariza las actividades egoístas y dictatoriales de Diótrefes. Primero, Juan le anuncia que en una futura visita a la iglesia se propone darle una reprimenda pública llamando la atención sobre sus actividades malvadas que a continuación las detalla. ¿Sí? Primero, está denigrándonos, estaba calumniando malignamente a Juan como si éste abusase de su autoridad apostólica. Muchas veces nos pasa esto, ¿sí? Nos encontramos con personas que le transfieren a los demás, en este caso Diótrefes le transfería a Juan las características de su propia conducta, ¿sí? Los motivos de esa conducta por parte de Diótrefes no eran
teológicos, no eran sociales ni eclesiásticos, ¿sí? Simplemente eran morales, ¿sí? Juan basa su definición en su ambición de honor y poder, mencionada en el versículo 9, amor al primer puesto, ¿sí? Y como primer fruto de esa actitud, fruto amargo, indeseable, fue de denigrar con malinterpretaciones malignas el ejercicio que Juan hacía de su autoridad apostólica, la segunda parte del versículo 10, ¿sí? El segundo fruto de esa actitud incorrecta era la falta de recepción y hospitalidad de los misioneros itinerantes procedentes de Éfeso, la tercera parte del versículo 10, y pensando que eran enviados por Juan. Él se supone, ¿sí? Estos son comentarios que hacen los estudiosos, que su actitud era, bueno, estos misioneros itinerantes son enviados por Juan, y él no quiere venir aquí. Juan le dice, en una próxima visita voy a ir y voy a confrontar, voy a ir a la iglesia y voy a confrontar públicamente esa conducta errada. Además, no contento con su propio rechazo, exigía que todos los demás miembros de la iglesia siguieran su mismo comportamiento de rehusar la hospitalidad a esos misioneros, ¿sí? Además, a quienes se negaban a obedecerlo, los intentaba expulsar de la iglesia. Esto de intentaba es porque no lo consiguió, dado que Gallo, no lo consiguió completamente, dado que Gallo seguía perteneciendo a esa comunidad. Pasamos al versículo 11, donde Juan deduce de lo expresado en los versículos anteriores, el 9 y el 10, una conclusión que sirve como exhortación general a Gallo. Ese versículo es una bisagra entre el comportamiento errado de Diótrefes y el comportamiento de Demetrio, que era el comportamiento de Demetrio, se supone que era un misionero itinerante y que fue el portador de la carta a Gallo. El verbo utilizado por imitar es la raíz de la cual proviene de nuestro castellano la palabra mímica. Cada uno es un imitador, imitamos lo que vemos, ¿sí? La conducta que se manifiesta se imita. La imitación de lo bueno es la consecuencia de pensar de todo lo que es bueno, tal como dice Filipenses 4:8. Y ahora, hermanos, una cosa más para terminar: concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Sí? Ahora bien, la diferencia que hay en que para imitar no hace falta pensar, sino ver o visualizar una actitud o una conducta. Es quizás por eso que la segunda parte del versículo 11, Juan dice, el que hace lo bueno es de Dios, es decir, que muestra con su conducta los rasgos de su familia, imita a su padre, hace la mímica de las actitudes de su padre, mientras que el que hace lo malo, evidentemente no ha visto a Dios, ni le ha conocido, dice Juan, ahí en 1 Juan capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 4 para poder entender lo que se está diciendo. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en Él, que siga viviendo en Cristo, obedeciendo los principios dados por Dios, ¿sí? No pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es. Es decir, no conoce a Dios
ni entiende quién es Dios, ¿sí? O sea, al no tener una familiaridad o una comunión íntima con Dios, no puede imitarlo. Cuando un líder fomenta esos pecados en vez de confrontarlo y desalienta el comportamiento recto, esa persona debe ser frenada. Si no se confronta, la iglesia puede sufrir en gran manera. Debemos hacerle frente al pecado en la iglesia, porque si no lo hacemos, seguirá creciendo. Un verdadero líder cristiano es un siervo, y eso es algo que no nos tenemos que olvidar. Somos siervos, y no un dictador o un señor. Ahora, esto no se plantea al ser contencioso sobre todas las circunstancias, sino estar atentos cuando hay una actitud o una conducta de manifiesta oposición a la palabra de Dios. ¿Sí? Leemos el versículo 12, ya le dimos la introducción. Dice la alabanza de Demetrio. Todos, incluso la verdad misma, hablan bien de Demetrio. Nosotros también podemos afirmar lo mismo de él, y ustedes saben que decimos la verdad. En contraste con la mención de Diótrefes, indujo a Juan a escribir, no imitar, que la actitud de Diótrefes indujo a Juan a escribir que no se debe imitar lo malo, ¿sí? La mención de imitar lo bueno lo lleva a escribir sobre Demetrio. Tres son los testimonios que menciona acerca de él. En primer lugar, el testimonio de todos, ¿sí? Literalmente dice: a Demetrio se le ha dado testimonio por todos, dando a entender que el buen testimonio continuaba y que no era algo pasajero, ¿sí? No era algo puntual, era una conducta que se mantenía en el tiempo. Segundo, dice, el testimonio de la misma verdad. Como personificación de la verdad, Juan expresa la conformidad de la conducta de Demetrio con la fe que profesaba, es decir, que la manifestación genuina de su comportamiento cristiano no necesitaba la evidencia de hombres, era evidente por sí misma. Y tercero, el testimonio del propio Juan, dando a entender que por su autoridad apostólica garantizaba la verdad, la veracidad y competencia de su testimonio. Sí, de esta manera llegamos a los versículos finales, los 3 versículos finales, en donde nos hace unas observaciones y nos da una bendición, ¿sí? Del 13 al 15. Tengo mucho más que decirte, pero no quiero hacerlo con pluma y tinta, porque espero verte pronto y entonces hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Tus amigos de aquí te saludan, por favor dales mis saludos a cada uno de nuestros amigos ahí. El final de esta epístola vemos que es muy similar al de la carta de Segunda Juan, ¿sí? Un poco para ponernos en tema, tal vez también en la anterior mencionamos que se le estaba acabando el papiro, ¿sí? La realidad se escribía sobre un papel que se hacía con tiras de papiro que se iban deshojando, se ponían cruzadas entre sí y se prensaban, y eso quedaba una hoja, ¿sí? De un determinado tamaño. Cuando se terminaba por ahí, para no seguir consumiendo, que no era tampoco tan barato todo el proceso, le dice aquí, no espero hacerlo con tinta. La tinta que se usaba era una mezcla de goma con carbón y algún líquido que podía ser agua también, ¿sí? Y para escribir se usaba una pluma, pero no era una pluma como las que conocemos nosotros, sino que era una caña cortada, afilada, y se escribía con la punta que se mojaba en la tinta. El intercambio de los saludos, a diferencia de la segunda carta, no es general, sino que Juan le pide a Gayo que salude personalmente a cada uno de sus amigos.
en su congregación. No debemos dejar en la iglesia que lo grupal, que la congregación entera haga perder la identidad individual, la individualidad de cada uno de sus miembros y la importancia de ellos dentro de la congregación, ¿sí? Muchas veces decimos, o vemos a Pablo también particularizar los saludos, salúdame a tal, a tal, a tal, a tal, a tal, ¿sí? También es bueno recibir los saludos de esa manera en lugar de decir, bueno, saludos a toda la iglesia, ¿sí? La bendición, la paz sea contigo, era muy apropiada para Gallo, teniendo en cuenta la actitud confrontativa de Diótrefes en la iglesia. ¿Sí? Es una actitud similar o es una bendición o salutación similar a la que expresada por el Señor Jesús al presentarse a sus discípulos habiendo ya resucitado. Allí en Juan 20:19 estaban reunidos con la puerta cerrada, el Señor les aparece y le dice, paz a vosotros. Bueno, con esta bendición terminamos también. Que la paz nos guíe, que la paz esté con nosotros y esté en nosotros, que podamos evidenciar la paz de Dios en nuestros corazones hacia aquellos que nos rodean. Nada más, hermanos, que Dios les bendiga.